Bueno, saludar a todos los que se han integrado, a los que, cierto, están allí en esta reunión Zoom. Saludar a la familia Villegas, cierto, Bernal, a los nietos y a todos. Saludar al pastor Villegas, que para que la pastora Sarita le transmita nuestro saludo. Y a todos ustedes, queridos líderes, ancianos y congregantes, cierto, que están ahora en esta reunión. Voy a compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 7 y versículo 8. Si tienen Biblia, ¿cierto? De lo contrario, yo voy a dar lectura de todas maneras a estos pasajes que van a ser el hilo conductor de la conversación que vamos a tener en esta tarde. Dice así en el nombre del Señor. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y viene la palabra clave. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vamos a orar. Señor, te ruego la bendición para esta conversación con tus hijos e hijas y que nos ayude, Señor, a que esta palabra pueda ser, Señor, glorificada y aplicada y obedecida en nuestros corazones y en nuestras vidas familiares como también congregacionales. Te lo ruego por amor a Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar con ustedes a contar de mañana. Empezamos la semana de Pentecostés. Esta es una práctica que se ha llevado desde los inicios de la era cristiana, ¿cierto? La fiesta cristiana, que era una fiesta judía, pero fue luego, ¿cierto?, adoptada por la iglesia cristiana, dado a que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Entonces, desde allí ha estado esto. Y ustedes y yo como personas que creímos en el Espíritu Santo, es bueno que la permanencia en el refugio, en el lugar donde nosotros adoramos al Señor, siempre debe permanecer encendido. A Abraham se le conoce como el constructor de altares. ¿Quién le dijo a él que había que edificar altares? ¿Quién le enseñó a él a edificar altares si en esa época no habían templos, no habían apóstoles, no habían librerías, no había nada que a él le pudiera enseñar? Eso brotó desde adentro del corazón, desde lo profundo, de lo íntimo de él. Entonces, yo quiero que ustedes, ¿cierto?, sigan en ese espíritu. Lo que me he dado cuenta de la familia Shalom es que son muy buenos para orar. Y eso es una de las piezas vitales que tiene una iglesia. La iglesia que deja de orar empieza a decaer, empieza a menguar, empieza a desfallecer y empieza a perder la fe. Sin embargo, todos los grupos que tienen ustedes, eso ayuda a generar vida, a generar intimidad, a generar todo esto que es una iglesia viviente, una iglesia espiritual, una iglesia que es amiga, que es responsable de su vida espiritual. Entonces, volviendo al tema de Abraham, a él el Señor le dio esta orden: vete de tu tierra a un lugar que yo te mostraré y serás de gran bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, tenemos que definir ahora la palabra altar. Se dice entonces que este Abraham era un constructor de altares. Él, donde iba, plantaba su tienda y edificaba altar y le ofrecía a Dios sacrificios que le dieran honor al Señor, y era un momento de cercanía. El hombre fue hecho así, la mujer fue hecho así, de acercarse a Dios, de buscar al Señor, de intimidar con Dios. Y cuando ustedes vean que dice, oh, en este sector están adorando a Satanás, es porque dentro del corazón del hombre está hecho eso, para adorar ya sea a Dios, adorar otras divinidades o adorar también al diablo. Por supuesto que están equivocados, pero el hombre en sí fue hecho para, una parte de él, de su ser, es para adorar algo. Nosotros, gracias a Dios, adoramos al Dios verdadero, pero hay otros que adoran a otro tipo de dioses. Entonces, la palabra altar
significa altaris, que es una plataforma elevada. Es una plataforma elevada. Usted no puede adorar en esa época. Yo creo que por eso que Dios también se agradó mucho de Abel, porque la ofrenda de Abel tiene que haberla puesto en una especie de un montículo, haberla elevado. No la puso a ras del suelo. Yo creo que Dios puso eso, la Biblia no menciona eso, pero es asunto de que usted se vaya, ¿cierto?, con su mente a cómo se ofrecían esos sacrificios, cómo él cuando ofreció esa ofrenda que Dios se agradó, cómo el Señor, ¿cierto?, cómo se pudo verter esa sangre y cómo él también pudo a lo mejor prenderle fuego, etcétera. Seguramente Caín llegó y trajo su fruto y los puso ahí en la tierra, ¿cierto?, en un sector lleno de malezas o de tierra y de polvo. No tuvo la precaución como la que tuvo su hermano. Entonces, por eso que Dios se agrada cuando nosotros hacemos algo mucho más allá de lo que a lo mejor estamos acostumbrados a hacer. Estar en el altar de Dios quizás pueda significar una tremenda bendición. Ir una hora más en la oración, o media hora más en la oración, o un día más en el ayuno, o una hora más en una vigilia, quizás puede marcar una diferencia de lo que habitualmente nosotros acostumbramos a hacer. Entonces, altar significa una plataforma elevada, un lugar que sobresale del piso natural de donde se ofrece la víctima. Hay un autor que se llama Douglas Tenney y él dice que el altar era un lugar, ¿cierto?, que era el lugar de matanzas, lugar donde se ofrecían víctimas. En este caso, por la tradición judeo-cristiana, es, ¿cierto?, en especial la judía, era, ¿cierto?, víctimas que Dios había dicho que se ofrecieran, no otro tipo de animales, sino que ya sea los machos, ¿cierto?, las ovejas y las palomas para los más pobres. Entonces, este Douglas Stanley dice que el altar es un lugar, ¿cierto?, donde se ofrece un sacrificio, una matanza a Dios. Y encontramos varios hechos en la Escritura. Por ejemplo, en Noé. Noé también le ofreció a Dios, ¿cierto?, un altar. Tenemos después a Abraham, tenemos después a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos a Moisés, a Josué, y todos ellos ofreciéndole al Señor sacrificios que eran memoriales también, o eran lugares para aplacar la ira de Dios, o también para, después cuando se dio la ley, para también empezar a cumplir los reglamentos y los ritos que Dios nos ordenaba. Ahora, cuando ya vino la edificación de los tabernáculos, ¿cierto? Entonces ahí ya se empezaron, como el caso del templo de Salomón, ahí ya fue más distinta la situación de los altares. Pero siempre en el altar debía haber fuego, siempre debía haber fuego, presencia. Tenía que permanecer encendido el altar de Dios. Lo que han hecho ustedes durante todo este tiempo de pandemia es el fuego de la oración, el fuego de las reuniones, el fuego de la intimidad con el Espíritu Santo. Y eso le ha dado a ustedes calidad, le ha dado vida, les ha mantenido unidos, les ha mantenido, ¿cierto?, cercanos, o por qué no decir, totalmente guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que los sacerdotes del Antiguo Testamento siguieron ofreciendo sacrificios a Dios en sus altares. Sin embargo, en el año, ¿cierto?, cuando ya Jesús tenía que ofrecer su propia vida, Él fue el último cordero que se ofreció a sí mismo para redimirnos a nosotros. Ahí el altar entonces es símbolo de muerte. El altar es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de entrega, es sinónimo, ¿cierto?, de que tú te despojas de todo aquello. Es el lugar cuando nosotros pasamos y nos rendimos completamente. Por eso que hay oraciones que a veces son muy superficiales, pero cuando tú pasas a un altar, ya sea que lo tengas en tu casa, en tu auto o en un espacio, ¿cierto?, separado
del quehacer, de la bulla, del teléfono, del internet. En ese lugar donde tú te despojas, te entregas, te abandonas en Dios, te entregas totalmente a Él. Y Jesús eso fue lo que hizo en la cruz. Ese fue su altar. Ese fue el altar donde Él se ofreció a sí mismo y se ofreció para poder pagar el precio que demandaba el pecado que traía la humanidad de los tiempos de Adán. Entonces el altar es el lugar, ¿cierto?, donde yo adoro a Dios, donde yo también entrego mi ser a Dios y donde yo también, ¿cierto?, puedo acercarme confiadamente a ese trono de Dios. Entonces el altar tenía como principal objetivo adorar a Dios y también poder ofrecer sacrificios en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo empezamos nosotros a ofrecer después de Jesucristo la entrega de nuestro corazón a Dios. Por eso es que es importante que cuando hagamos estos cultos, ustedes estén adorando a Dios, mantengan sus cámaras abiertas, porque estamos todos en comunión para adorar a Dios. No tienen que estar haciendo otras cosas, sino que yo ahora estoy adorando a Dios. Esta hora que he consagrado para Dios se la ofrezco al Señor. Y no pueden haber interrupciones. No puedo estar contestando el WhatsApp, ni enviando mensajes, ni haciendo trabajos. Este es el tiempo de mi adoración. Este es el tiempo de mi consagración. Este es el tiempo que he separado para adorar a Dios. Pues Abraham, eso es lo que hacía. Y él en todo lugar, él ofrecía sacrificio a Dios. Y yo creo que él esperaba hasta que ya la última parte de la víctima ya era quemada. Entonces recién él terminaba su sacrificio, su acto de adoración. Y Dios se agradaba de él. Si eso es lo importante, no es que tengamos muchas reuniones a la semana, sino es que qué impresión le causamos a Dios, qué honor le dimos a Dios, qué honra le dimos a Dios. Por eso es que es importante lo que estoy diciendo, porque yo no puedo estar adorando a Dios en un bullicio o estar respondiendo llamadas de teléfono, sino que yo debo estar concentrado, concentrada en este momento que adoro y bendigo el nombre del Señor. Entonces, para ir avanzando, el altar era importante. Allí los patriarcas levantaban, ¿cierto?, el altar para adorar a Dios y ellos entonces eran agradecidos por las bondades de Dios. Y siempre era importante este altar que ellos elevaban al Señor. Ahora nosotros, personas del siglo XXI, ¿cierto? Ya no tenemos que andar levantando piedras, no tenemos que andar ofreciendo sacrificios de animales, sino que ahora el sacrificio es nuestro. ¿Pero en qué sentido? En la entrega, en la disposición, en la voluntad, en el espíritu. Ahí es donde yo me entrego. Es aquí, por ejemplo, ahora yo mismo estoy entregado a este mensaje, estoy entregado aun cuando el público está detrás de estas cámaras, pero estoy dedicado para que ustedes, ¿cierto?, reciban esa palabra de Dios. Por eso que es importante que cuando ustedes adoren a Dios, si están solas o solos, ustedes lo hagan allí con todo su corazón, con toda la entrega de su espíritu, que no hay impedimentos. No importa que a lo mejor no puedas orar arrodillada o arrodillado, tú te puedes parar, te puedes sentar, puedes caminar, puedes, ¿cierto? A lo mejor estar en un momento de quietud, pero es tu espíritu el que tiene que estar conectado a ese altar donde el Espíritu Santo va a venir y va a tomar tu adoración y la va a llevar a Dios Padre. Seguimos. Altar en el diccionario Mundo Hispano significaba lugares, ¿cierto?, donde eran construidos, ¿cierto?, para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Y una vez que se encendía el fuego del altar, se requería que se siguiera quemando permanentemente. El altar, entonces, es ese lugar especial que hay en tu hogar. Es ese lugar que tenemos que recurrir continuamente. Continuamente tenemos que ir ahí, ya sea para adorar, ya sea para interceder,
ya sea para bendecir o quizás sea para conectarme con Dios. Y aun cuando esté en silencio, en un silencio que ni siquiera escucho una voz ni nada, pero el Espíritu Santo va a ayudar a esa voz, a esa lágrima, a ese suspiro, a ese pensamiento, a darle forma de oración, y Él va a llevar al Padre y va a interpretar tu oración. Porque ¿para qué estamos con cosas? Hay momentos de dolor cuando nosotros no podemos celebrar oraciones. Muchas veces yo fui así al Señor. Sentía terrible dolor en mi cuerpo. Y entonces no podía porque los dolores no me dejaban. Y yo ahí decía, Señor, ten compasión de mí y ayúdame. Y me quedaba allí traspuesto hasta que de repente cesaba el dolor y mi espíritu estaba sollozando. Estaba después hablando lenguas porque Dios se había encargado de eso. Hay otros momentos en que serán tan grandes tus problemas o tu enojo que no va a haber manera como conectarte con una oración como las que te acostumbras cuando estás alegre o cuando estás gozoso. Entonces ahí también tenemos que nosotros aprender a depender del Espíritu para que Él le dé forma a tus pensamientos, a tus suspiros, a tus sollozos, que Él entonces puede llevar adelante esa oración. Que bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces he estado en algunas UCI, cierto, para orar por enfermos? Y cuando estos son tan cercanos a mí, me impacta como persona, como pariente de él, el estado donde ellos están. Y me cuesta orar, pero tengo que primero dejar de lado mi vida de parentesco con él y decir, Señor, oro por esta persona, que es un hijo tuyo, es una hija tuya, y quiero que tú la bendigas con salud, que la bendigas con vida, que puedas dar órganos nuevos a esos cuerpos. Entonces, en ese altar que yo lo formé ahí en un ratito, entre un pasillo y una cama clínica, ahí yo armé un altar. Allí Dios te va a dar vida. Otra vez he estado en vehículos grandes donde me pongo en el volante y allí formo el altar. Le digo, Señor, estas personas están en bancarrota y tú eres el único que puede que este vehículo se venda. Y allí yo formo entre el volante y el motor, entre el asiento, ¿cierto? Y la puerta. Y creo el altar. Y me relaciono con Dios. Y me relaciono con el Omnipotente a través del nombre de Jesús. Y entonces puede fluir esa oración a la presencia de Dios. Hay tantas maneras como tú construyes tu altar. En tu vehículo, en tu taxi, en tu colectivo, en tu micro, en tus vehículos, en tu empresa, en cualquier lugar. Levanta ese altar. Por fe, levántalo, levántalo y enciende el fuego del Espíritu a través del poder del Santo Espíritu que está en ti. Y de esa manera tú vas a ir alimentando eso y que no se apague, que no haya un día en que no deje de orar al Señor. Por lo tanto, los quiero animar porque así como Abraham le edificaba altar a Dios y en uno de esos altares el Señor le dijo, haré de ti una gran nación, te mostraré una tierra, engrandeceré tu nombre, ¿cierto? Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Abraham vivió como un nómade por su fe, ¿cierto? En el llamado de Dios. Pero por todos los lugares donde él iba, levantaba un altar a Dios. Y así están ustedes, levantando oraciones por WhatsApp, levantando oraciones por esta plataforma, levantando altares de Dios en la Quinta Normal y en cuantas otras comunas donde ustedes están conectados. Sea el nombre del Señor bendito, porque ustedes, ¿cierto?, no han abandonado esto y por eso es que el Espíritu Santo, yo le decía, Señor, ¿qué le digo a mis hermanos? Y quería seguir el tema de la mañana y estoy ahora, ¿cierto?, dándoles a ustedes este refuerzo.
hacer un compromiso esta semana por estos días de Pentecostés. Y el domingo 23, invitar a toda la audiencia Shalom a un gran culto masivo, donde vamos a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el objetivo de dar inicio a esta semana Pentecostés, a esta semana que por más de 2021 años se ha derramado el Espíritu Santo, no en esta fecha exclusivamente, sino que Dios está bautizando todos los días, toda la semana, todo el tiempo, porque su Espíritu se va a derramar sobre toda la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en este gran versículo, Abraham le ofrece otra vez al Señor un altar. El altar Jireh, el altar que él iba a matar a su hijo. Pero ahí aparece el carnero que suplió al hijo de Abraham. Mira, hay cosas que nosotros no queremos sacrificar en el altar. Hay muchas cosas que no queremos sacrificarlas porque las amamos, las valorizamos, son nuestras. ¿Saben ustedes que cuando yo tenía un buen trabajo en mi mundo laboral y cuando Dios me llamó, el pastor Riquelme, que fue el que me ungió como ministro, me dijo, mira, tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Dejas tu trabajo y te vas de lleno al ministerio o sigues, cierto, trabajando en dos aguas? Entonces tuve que tomar después una decisión drástica humanamente, pero para Dios era muy fácil. Entonces, nosotros a veces vamos a tener que sacrificar el tiempo. Hay noches de sueño que vas a tener que invertirla en Dios, porque quizás a cierta hora Dios quiere hablar contigo. Vas a tener que invertir más tiempo en la lectura de la palabra. Vas a tener que invertir más tiempo, a lo mejor, en el pensamiento, en estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo Abraham. Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo con tal de obtener la bendición, y Dios lo probó a tal grado que en el último momento vio de que él amaba más a Dios que a su hijo. Hay etapas en nuestra vida en que vamos a tener que demostrarle a Dios cuánto más le amamos. Y en el altar de la cruz del Calvario, Cristo le indicó al Padre que Él lo amaba por sobre todas las cosas y por sobre todo el dolor y por sobre todo el sacrificio. Él se entregó en esa cruz para morir por nosotros. Ahora, nosotros no vamos a tener que morir. Seguramente, naturalmente, vamos a tener que un día partir de esta tierra, pero no por causa, a lo mejor como lo han hecho muchos hombres de Dios a través de los tiempos. Por eso que es importante que tú ahora puedas determinar, ¿cierto?, esta entrega que tienes para nuestro Dios. Entonces, para ir terminando, se ha perdido un poco en otras iglesias y quizás en muchas otras de otras corporaciones los lamentos. Antiguamente en la iglesia se abría muy temprano y la gente iba y llegaba en las mañanas a orar. Es cierto, ahora no tenemos esas facilidades, pero ese lamento pentecostal en algunas partes se ha perdido. Ojalá que después de esta pandemia se pueda volver a retomar este ejercicio en que la gente iba al lugar de Dios, al altar, a orar. Había un guardatemplo que abría los templos, o a veces el mismo pastor vivía ahí, y siempre había un lamento, habían gritos de fe. No era un rezo católico, no era una poesía de oración, sino que eran oraciones que salían desde adentro, que brotaban del corazón del hombre y de la mujer, y que no se paraba desde allí hasta que Dios las hacía sentir que estaba ya escuchada su oración. Hay momentos en que a veces creemos que Dios, es verdad, nos escucha rápidamente porque Él no es como nosotros, pero hay veces en que tenemos que estar nosotros en un espacio de quietud y sentirnos totalmente escuchados por Dios. ¿Ah? Así que los desafío a mantener activa toda esta gran parte
que forma esa espiritualidad de un hombre o de una mujer pentecostal. Estar en el altar, allí, buscando el rostro del Señor. Y no lo hagamos como gritándole a Dios. No lo hagamos como que Él es un colega nuestro. Él no merece un maltrato verbal, ni tampoco darle órdenes a Dios. Una vez en un terremoto, escuchaba a una señora que le decía a Dios, en pleno terremoto, te ordeno, Dios, que cese el movimiento de la tierra, te ordeno, Dios. ¿De dónde un ser humano va a estar ordenándole a Dios que cesara un movimiento telúrico? Entonces, a veces hay gente muy atrevida, muy descontextualizada de quién es Dios. Yo cuando voy a Dios voy con tanta reverencia que, que tenemos que tener toda esa compostura en el altar de Dios, aun cuando es mi casa, y a lo mejor yo no la veo como un templo, pero por este año y casi 2 o 3 meses en que hemos tenido que orar continuamente en nuestras casas, hay un espacio separado, hay un lugar donde yo estoy a solas con Dios y cierro la puerta y ahí estoy adorándolo. Así que tú, querido hermano y hermana que esta tarde me estás escuchando, te hago este desafío. Nuestras oraciones deben de seguir, porque eso es lo que le ha gustado a Dios, que su pueblo no ha dejado de orar y ustedes han sido una parte de ellos. Pero los desafío a que sigamos, que le agreguemos más tiempo, que abracemos a nuestro país, que abracemos, que estemos vigilantes, que estemos atentos por los niños, por esta ciudadanía, por la paz social, por lo que se avecina para este país. En unos minutos más vamos a saber el estado en que va a quedar el país, si aquellos grupos violentistas van a tomar algunas alcaldías, algunas gobernaciones. Aquí en mi ciudad quedó arruinada con la llegada de ciertos personajes que están desconstruyendo la ciudad y la política. Y así muchos otros pueblos van a quedar de la misma manera, pero vamos a tener que hacerle frente a un marcado tendencia, ¿cierto? Que van erradicando a Dios y van a ir erradicando, ¿cierto? Eh, los modelos bíblicos que estamos acostumbrados. Entonces, como hijos de Dios, hijas de Dios, debemos de mantenernos ahí en el altar. Y Jehová Jireh va a proveer para nosotros las armas, la educación, va a proveer para nosotros todo el poder que la iglesia necesita. Va a proveer el liderazgo, va a proveer la vida, la salud, va a proveer los recursos. El Señor va a proveer en la medida que nosotros seamos más amigables de los altares de Dios. Yo creo eso. Yo creo que Dios va a hacer grandes maravillas en medio de su pueblo y a pesar de que podamos vivir un caos político, pero Dios de todas maneras está en control. Dios tiene el control de su iglesia y de todos aquellos que ahora están escuchando y que otro día, ¿cierto?, vamos a volver a seguir en oración. Dios les bendiga. Vamos a orar.